histórica. En Puebla tenemos un enorme vacío en cuanto a la memoria histórica. Dice Claudia Sheinbaum, allá en la Ciudad de México, que la segunda mitad del siglo XX está recogida, las grandes represiones de la segunda mitad del siglo XX en ese espacio. Sin embargo, en Puebla tendríamos que recoger todo el siglo XX, desde el Pidio Hernández, 1906, las masacres de trabajadores, el ametrallamiento de obreros en manos de Maximino Ávila Camacho, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tendría o tiene que ser parte de un programa de la izquierda democrática, de la izquierda comunista socialista, para poder darle continuidad, porque los símbolos son historia y los símbolos son contenidos. Y sin esto no hay manera de apuntalar todo esto que se ha dicho, con todo el debate que se pueda, con todas las interpretaciones que pueda haber, ¿sí? Pero no hay manera de apuntalarlo en la conciencia social si no ganamos espacios para que se socialice toda esta información y para que se haga conocer toda esta historia, que ha sido negada de la memoria de los poblanos y de la memoria nacional en buena medida. Benito Collantes y luego cierra Héctor. Son 8:37, camaradas, nada más con consideración, por favor. Benito. Sí, compañeros, gracias. Miren, yo creo que la 4T actual no se explica sin el 68 y el 10 de junio y todos los subsecuentes movimientos estudiantiles, campesinos, populares que se realizaban en México. Aunque muchos morenistas creen que todo empezó a partir del desafuero de Andrés Manuel. Y de hecho muchos nacieron políticamente entonces. Y creen que ahí empezó todo el movimiento. Entonces la 4T es consecuencia de los movimientos populares, empezando por el 68. Y el 68 ya es considerado un parteaguas en la historia de México. Y posteriormente el 10 de junio es de alguna manera la continuidad del movimiento. Porque si bien fue aplastado en el 68 con la masacre, siguió expresándose, siguió reorganizándose. En Puebla tienen la experiencia que acaban de relatar. Hubo compañeros que pagaron con su vida, como Joel Arriaga, como Enrique Cabrera, y el joven campesino líder que no se lo ha mencionado, Vin Flores, fueron asesinados por el sistema. Y eran poblanos. Y la lucha contra Nava Castillo y todo eso, ¿no? Entonces, la manifestación del 10 de junio fue el intento por reactivar el movimiento estudiantil que fue aplastado en el 68. Y con una dirección política que había ido madurando a través del Comité Coordinador de Comités de Lucha que existía en la UNAM, en el Poli, en la Normal y en Chapingo. Esa era la dirección política del movimiento estudiantil que convocó a la manifestación del 10 de junio. Una dirección política para apoyar a los compañeros universitarios de la Universidad de Nuevo León. Entonces, en esa dirección política del COCO se expresaban todas las contradicciones, todas las líneas políticas que surgieron en el 68. No podía ser un movimiento lineal en el que todos estábamos de acuerdo, no. Había discrepancias. Y ya lo señalaba hace rato Felipe, hubo gente que siendo preso político, con esa etiqueta de preso político, estuvo en contra de la manifestación del 10 de junio, su convocatoria. Es más, en la discusión por escuela, fue muy cerrada la votación. En una reunión que hubo, no recuerdo si fue en medicina de la UNAM o en física y matemáticas del Poli, para acordar la realización de la manifestación el 10 de junio. Y ahí, santones del 68, que ya saliendo de la cárcel, salieron reblandecidos, y ahí ya señaló algunos nombres, como Guevara Niebla, el propio Alberto Castillo, salió
hablando de la apertura democrática, y había que transitar por ella. Cabeza de Vaca, que fue representante del CNH de Chapingo, y muchos. Fue una diferencia de como de 5 votos por escuela para que se realizara o no la manifestación del 10 de junio. Entonces ahí ganó la posición que decidimos salir el 10 de junio, que además la veíamos como una reactivación del movimiento y devolver la confianza a la gente en salir a la calle. Y pasó lo que se ha ido describiendo. En cuanto a la CENED como convocadora, la CENED convocó a la manifestación del 26 de julio del 68, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Y la FENET en el PODI convocó luego 2 manifestaciones, si recuerdan. Entonces, a la CENET en el 68 fue reprimida. Sus principales dirigentes estaban en la cárcel para el 10 de junio. Desde el presidente, que era Rafael Aguilar Talamantes de Morelia, hasta Arturo Martínez y otros estaban en Lecumberri. Los cuadros medios de la CENET tuvimos que tomar la estafeta en el movimiento para volver a reactivarlo. Yo mismo asistí una vez a Monterrey para hablar con los compañeros de ahí sobre el movimiento y traer a la reunión del COCO los acuerdos y por dónde estaba el movimiento de la Universidad de Nuevo León. Entonces, toda esa actividad pues desembocó en lo que ya sabemos. Entonces, la CENET, precisamente por los golpes represivos, dejó de funcionar, pero los cuadros intermedios tratamos de reactivarla y celebró su último consejo estudiantil en marzo de 1961. Después ya no tuvo ninguna actividad la CENET como tal, y ya para el 10 de junio quien convocó fue el Comité Coordinador de Comités de Lucha, el COCO, para el 10 de junio. Ahora, en la defensa que en un momento tuvimos que afrontar ante el ataque de los halcones, ellos también sufrieron bajas. O sea, ya lo decía Felipe, en algunas calles hay, a un lado de Laura Aguirre y la Escuela de Medicina del Poli, nos enfrentamos, pero ya no fue posible cuando sacaron las armas. Y incluso después se supo que 3 o 4 halcones fueron liquidados ahí, y otros heridos. No se fueron tan así. Claro que la mayor parte la sufrimos nosotros, los estudiantes, pero ellos no se fueron limpios. ¿Por qué? Porque ya muchos compañeros, los movimientos ya estaban radicalizados, pues previeron esto y sí actuaron. No fue una línea del comité coordinador, eran acciones de grupos que consideraban que las cosas estaban cambiando en México y la cuestión estaba muy difícil. Entonces, toda esa secuencia del movimiento 68, 10 de junio, y luego el surgimiento del sindicalismo independiente, la organización magisterial, las luchas obreras después, la tendencia democrática y todo eso, fueron consecuencia de todo este periodo que nació en el 68. Y hoy, en la 4T está obligada, si es honesta, a reconocer todo ese proceso. Ayer en su discurso, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, lo dijo claramente. De ahí venimos, por eso estamos celebrando a media asta lo del 10 de junio. Y el propio presidente ayer lo señaló, que pide una disculpa pública a los familiares y les manda un abrazo de los caídos. Pero yo creo que no es suficiente eso. Hay que ir más allá. Hay que ir sobre los culpables. Ya muchos ya no viven, pero hay uno muy importante que todavía vive y respira, a pesar de sus casi 100 años de edad. Es Luis Echeverría. Ahí está. Y probablemente alguno que otro por ahí militar que organizó a los halcones deben de estar vivos. Y los que actuaron en el batallón Olimpia también, hay uno que otro por ahí. Entonces, si hay todavía a quien culpar y sobre quién descargar la ley. Entonces, no es suficiente que el presidente mande un abrazo y pida disculpas. Es necesario que se actúe legalmente.
No importa que a Pinochet lo metieron a la cárcel y estuvo preso, teniendo ya casi 90 años. ¿Por qué no a Luis Echeverría también? Están hablando en la 4T que el año que entra va a haber la votación, o en agosto me parece, para que se condene a los presidentes por todo lo que ha pasado en México. Y citan a Peña Nieto, a Fox, a todos, ¿no? A Salinas, ¿no? Pues también que incluyan a Echeverría. Yo creo que es una cuestión que debe de ser consecuente de la 4T con la historia, con lo que ha pasado en México. Yo quería señalar eso para no extenderme demasiado. Gracias, compañero. Gracias, camarada Benito Collantes. Héctor Colio Galindo. Y de alguna manera desde el lado de la universidad, sin enfrentar. Pero mi pregunta es ahora, si hemos visto a los jóvenes estudiantes en Chile salir a la calle y en Colombia, ¿qué los motiva en este momento? Y en México no hay un levantamiento estudiantil desde ¿cuántos años? ¿Cuántos años tiene que no hay una insurrección estudiantil en México, democrática, de izquierda, revolucionaria, autónoma? Preguntémonos entonces, porque veamos el panel, no están los jóvenes viendo este tan interesante foro no de recuerdo, de reexamen. Quiero yo decir que la enseñanza es de que si el Estado mexicano ha renunciado a la represión, han desaparecido sus instrumentos de la represión, ha elevado el discurso de la amplitud y la tolerancia solamente en lo electoral, no se reprime a las organizaciones independientes que no conviven con la 4T y con los mecanismos electorales. Esa pregunta yo se la presentaba a Gerardo para un próximo debate o foro, para que veamos a 50 años, antes de salirnos del cuadro, ya estamos por retirarnos la mayoría de los que estoy viendo. Ahora, estoy revisando la declaración de López Obrador sobre el caso de la normal de Matsumacha. Dice, yo no soy Díaz Ordaz, pero parece ser como Echeverría. Y como dice el último camarada, pues ahí Echeverría está vivo y debería López Obrador empezar con ya señalar cuestiones que están quedado en el olvido o se han querido hacer por un lado. En el caso de la normal de Matsumacha, recuerden que está ahí la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que aunque eso, bueno, no es una grandiosa organización de estudiantes de los años del cardenismo, pero que está vigente allí, está en Ayotzinapa, y en la defensa de la educación normal, que como no le preocupa al gobierno, ya no la quiere, y sentencia López Obrador, que sí dialoga, pero no con los que gobiernan las escuelas. Se refiere a las organizaciones de estudiantes. Dice, no más caciques, pero no habla de la universidad, de los caciques que gobiernan en Jalisco, como Padilla, que conocemos históricamente. Mi preocupación es de que no aprendamos que el Estado mexicano en el 71 intervino con una falsa apertura democrática para detener el reagrupamiento del estudiantado que exigía democracia y que exige un mejor nivel de vida, y que la mayoría de esas fuerzas se guiaban por el socialismo, de ahí su radicalismo ideológico de claridad histórica y dialéctica. Por eso yo digo, ahora tenemos que reavivar, ¿no?, en el debate, en dónde están las fuerzas juveniles de hoy. Están en la Universidad Nacional Autónoma de México creando cuadros para el gobierno, están en la academia haciendo libros que nadie lee, está esa izquierda estudiantil ahora en el análisis y en los comentaristas. Yo creo que tenemos que voltear los ojos a que debe ser un movimiento estudiantil de aquel que pertenecimos hace 50 años y reavivar con nuestras opiniones el origen y la esencia de la insurrección estudiantil y de clase, independientemente de los criterios de análisis que tengamos filosóficamente. Yo quiero concluir entonces de que la enseñanza es que no se ha liquidado para la burguesía en su conjunto los instrumentos de la represión ni sus objetivos, como tampoco hemos renunciado, los jóvenes de hoy están también, y del mundo, con objetivos de los mismos que sustentábamos hace 50 años en la Golfrido Macié,
Recuerden la toma del casco de Santo Tomás, de Zacatenco. Esas aspiraciones se ven ahora representadas en la 4T, no lo creo. No lo creo. Y sí, en las formas de la corrupción con que se ha dado desde la apertura democrática, me hace la pregunta, que le ganen al Tata Pablo Gómez, que le gane Cuadri, pues no sé entonces de qué izquierda me están hablando, y dice él y Noroña que no pasó nada, que es un rozón nada más, pero que no pasa nada y que se van a reponer dentro de 3 años. A esa izquierda vamos a esperar 3 años. Yo creo que ya no nos va a quedar vida para esperar que se revive un movimiento democrático, insurreccional, científicamente guiado por la historia y filosofía, y creo que es lo que tenemos que ver, aunque los jóvenes de ahorita, los estudiantes no nos estén viendo después de esas 3 horas de interesante debate, que agradezco la apertura y a ustedes la paciencia, pero no podemos quedarnos en la nostalgia, camaradas. Por eso, Marco, felicidades, y compañeros, no se olvida y no aceptamos la disculpa, y Echeverría debe ser enjuiciado y condenado por los atropellos que le hizo a nuestra generación y al movimiento político en general, con estas aperturas que ahora me preocupan en el momento y las cuales a mí no me satisfacen como activista, como luchador, como militante, y en eso está el debate. Muchas gracias, camaradas, y éxito. No se olvida. Este cierre para expresar su indignación, condena y repudio por la represión de la cual fueron objeto las compañeras y los compañeros normalistas a las afueras de Casa Aguayo hace unos días. Efectivamente, la 4T tiene muchos rostros, muchos rostros. No es nada más Andrés Manuel, y tiene una carita muy fea en Puebla. Entonces, estaremos publicándola y enviándola a través del machetito, pero es a destiempo, obviamente, se han atravesado bastantes eventos, pero en este contexto de recordar la represión salvaje del 10 de junio y del papel del Estado en una sociedad burguesa, bueno, también nos recuerda cuál es el nuestro en la lucha por la conquista de ese Estado y por la democratización plena de las relaciones sociales en México. Entonces, en eso creo que podemos concluir y coincidir. Habrá muchas interpretaciones. Ha habido a lo largo de estos 50 años muchísimos debates y no se van a agotar, porque en ese sentido, pues, cada quien habla de cómo le fue en la feria muchas veces, y cuál era su militancia y cuál trinchera adoptó. Pero agradecerles a todos el aguante, la consistencia, compañeros, camaradas, quienes estuvieron presentes en ese momento, Mauro César Enciso, Jesús Sandoval, camaradas que no tienen abierta su cámara, pero perfectamente identificables, Mario Saucedo, de un altísimo nivel y además de un peso político histórico considerable. Cerrar con estas consideraciones, camaradas, y quedar pendientes de la publicación de los videos de esta reunión a través de Facebook. Juan Pablo. Ahí vas, David, no te digo. No, es una cosa que hay que retomar. Héctor hizo una propuesta de que se hiciera un foro de la izquierda histórica frente a la 4T. Yo diría que lo metieras como posibilidad de agenda y después lo acuerdan entre ustedes, pero sería preciso clarificarnos ante qué estamos. La idea es darle sentido a eso. Cuando nosotros estamos proponiendo juntarnos, conjuntar las fuerzas, no solamente de Puebla, sino de todos los actores, y generar espacios de la memoria histórica, que sea el Estado, además, quien genere esos espacios, pero que con la participación social va en ese sentido, ¿sí? Se ganaron hace 100 años, y está la casa de los hermanos Cerdán, que se instaló 60 años después del asesinato de don Aquiles, porque se había convertido en una vecindad eso. Sí, son procesos, hay que ganarlos, pero hay que desatarlos primero. Y entonces, para desatar esos procesos no de conciliación con la memoria, sino de rescate y socialización de la memoria y construcción
política a partir del conocimiento de la historia, de esa relación dialéctica, como dice Héctor, efectivamente, estaremos haciendo no uno, sino varios foros muy precisos, muy temáticos, muy concretos, tal como ya los hemos venido haciendo. Ya tenemos una agenda más o menos preestablecida para un par de meses. Vamos a ver cómo acomodamos para ir armando creo que esto nos da más para un taller que para un foro, el tema, específicamente el tema, más para un taller que para un foro, por la forma que hay que organizarlo. Hay que generar materiales previos, una discusión más informada, etc. Entonces, vamos armándolo en colectivo, si gustan. ¿Sí? Pues agradecerles a todos. 3 minutos para las 9, enviarles un abrazo. Chino, qué bueno que abriste tu cámara. Mi primer maestro del Partido Comunista, Mauro César Enciso Barrón, del Poli, Salvador Salado, bueno, aguantaron bastante. Muchas gracias, camaradas, y despedirnos todos. Si usan abrir nuestros micrófonos y cámaras. Saludos a todos. José Camacho, estamos al pendiente. Vamos a Sierra Norte ya pronto. Pero luego. Bueno. José Bravo, hasta Jalapa, un abrazo también. Saludos desde Tehuacán. Javier. Saludos a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros. Hasta luego. Patria o muerte, venceremos. Venceremos. Buenas noches. Cadenas habrá que romper. Buenas noches. Venceremos. Felicidades, Juan Pablo, por estos esfuerzos. Muchas gracias.